Buenos días, varones. Continuamos adelante con el estudio bíblico en esta mañana del Evangelio según San Marcos. Desafiante ha sido, nos quedan ya pocos capítulos, sin embargo, hay mucho todavía por aprender. Espero que hayan leído. Hoy vamos a ver el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos y vamos a basarnos en especial en una historia que aparece allí donde Jesús, otra vez, para enseñarnos en forma práctica, tiene un encuentro ahora con un personaje muy especial, del cual no solamente le va a dar una lección a él y a sus discípulos, como lo hemos visto en esta practicidad del Evangelio de San Marcos, sino que también va a tener una lección muy práctica para nosotros. Vamos rápidamente repasando lo que vimos la semana pasada para ponernos al tanto. La semana pasada vimos el capítulo 9, vimos la necesidad de un padre, un hijo enfermo, ¿no es cierto? Es más, una situación extrema espiritual, hablada por allí en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, de una posesión demoníaca. Y cuando vemos que los discípulos no pueden, por más que ellos querían y no podían, el Padre llega con quizás, veíamos la semana pasada, con algo de fe y buscando como que si ya Jesús no puede, entiendo que esto no se va a poder. Un Padre que toda su vida había estado al pendiente de su Hijo, toda la vida de su Hijo, podemos decir así. Y vemos cómo Jesús va a dar una lección muy interesante y va a hablar acerca de la fe. Y cuando este padre expresa el sentir de su corazón, Jesús dice una frase muy interesante: al que cree todo le es posible. Frase que muchas veces nosotros tomamos como una frase motivacional, ¿no? Como algo que decimos, claro, si yo creo a todo le es posible, pero cuando nos damos cuenta del contexto de dónde viene esto, vemos inmediatamente la respuesta del Padre. Y dice, yo creo, porque quiero creer. Pero no quiero creer solo porque voy a tener un beneficio inmediato que mi hijo sea sanado, sino que complementa esa frase que el Padre diciendo, creo, pero ¿qué dice? Ayuda a aumentar, a crecer mi fe, ayuda a mi fe. Es decir, muchas veces nosotros, empatando con esta historia, creemos, pero simplemente porque nos conviene creer. Pero ¿qué pasa cuando el creer no nos conviene? Porque son cosas que nosotros tenemos que ajustar, que tenemos que cambiar. Y esa era la idea de lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Creer, dijimos que es cambiar nuestra forma de pensar, es someterme a la voluntad de algo o de alguien más, porque yo le estoy creyendo y estoy depositando, en este caso, toda mi fe en la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 10 de Marcos, y vamos a ver cómo Jesús ahora nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, la vida eterna. Jesús se va a encontrar con un personaje que quizás ya has escuchado mensajes de esto o has leído. Es Jesús y el joven rico. Un joven que tenía muchas posesiones. Un joven que tenía una vida, un pasar económico, social, aparentemente resuelto. Pero había algo que no le permitía gozar de todo lo que él tenía. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 10. Vamos a trabajarlo en nuestras mesas como hacemos cada semana. Y luego vamos a ver intencionalmente con preguntas que tenemos en nuestras mesas, ¿sí? ¿De qué se trata el Evangelio según San Marcos capítulo 10? Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Acompáñenme a orar, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, buenos días, Padre. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias porque tu presencia está entre nosotros y en nosotros en este día. Y queremos al abrir tu palabra que tú hables claramente a nuestros corazones. Señor, reconocemos que tenemos necesidad de ti, que necesitamos que tu palabra transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente, Señor, y que nosotros podamos cambiar todos los días un poquito más hasta llegar al punto de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Señor, que la transformación siga por el poder de tu Espíritu y por la claridad de tu palabra en nuestros corazones. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que Jesús trae y pone sobre la mesa, porque pareciera que en principio es el joven rico. Estamos hablando de Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Pareciera que es el joven rico quien propone esta conversación, ¿no? Y llega corriendo, se postra delante de Jesús, lo reconoce como maestro bueno, hace todo lo que tiene que hacer, digamos, hablando en cuestión de, él es políticamente correcto, ¿verdad? Y hace todo lo que tiene que hacer con reverencias y demás, pero siento que en el corazón del joven rico no estaba tanto reconocer quién era Jesús, sino más bien presentarse quién era él, ¿verdad? Porque el joven rico viene con esa cuestión en su corazón. La pregunta es, ¿qué haré para heredar
O sea, yo tengo derecho a eso, a ver cómo lo obtengo. Es el pensamiento del joven rico. Y me encanta porque Jesús, con solamente un par de palabras, en el versículo 18, lo desencaja. Porque Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Es que el título bueno le pertenecía a Dios. En el original, como dice ahí, no está hablando bueno de cuestión de carácter, sino en cuestión de atributo. Entonces el joven rico se queda así como que, ah, caray. Entonces parece que es quien parece ser. El atributo que el joven rico está resaltando aquí o marcando, está haciendo un poco de fariseo el joven rico. Porque el joven rico está haciendo que Jesús también diga algo por lo cual él lo puede agarrar y de ahí agarrarse y decir, ah, viste que tú te crees Dios y tú lo has dicho, pero Jesús inmediatamente va a cambiar el tono de esta conversación. Y con un par de palabras más, versículo 19, le dice así, los mandamientos sabes, ¿no? Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el joven lo interrumpe y le dice, maestro, todo eso lo he guardado. Como diciendo, ¿sabes una cosa? Él se presenta como ¿qué? Como bueno. O sea, es un nombre que puede ser, lo podemos postular como, no sé, como el hombre, wow, es el ejemplo a seguir. Aparte, ¿qué le falta? Tiene su vida económica resuelta, por consiguiente su vida social está resuelta, y su vida religiosa, pues todo estos guardamientos es guardado. Pero es como que interrumpe a Jesús. Y después de estos mandamientos, si conocemos al menos los 10 mandamientos, sabemos que Jesús está mencionando una serie de mandamientos que implica una relación horizontal. Es decir, cómo tú te llevas con tu prójimo. No matarás, no adulterarás, no darás falsos testimonios, ¿no es cierto? No vas a defraudar, no mates. Pero vemos que en ningún momento se nombra, o el joven, o presume, los mandamientos que tienen que ver con una relación vertical, con su relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, guardarás el día de reposo. Sí, vamos entendiendo cuál es la situación y por dónde va Jesús llevando esta charla. Entonces, cuando vamos a analizar el corazón de este joven rico para nosotros empatar con esta historia y ver la respuesta que Jesús da para que nosotros tomarlas para nosotros mismos, es donde aquí entra, ¿no es cierto?, lo que hemos estado viendo en las mesas y las preguntas que están para cada uno de nosotros. El grupo 1 tiene una pregunta muy interesante. ¿Qué concepto, analizando a este joven, qué concepto tenía el joven de la vida eterna? Grupos 1, a ver, los que están del grupo 1, ¿qué concepto, qué me dicen que tenía el joven como concepto de vida eterna? Sí. Que era por obras, muy bien, ¿qué más? A ver, importante ser religioso para tener la vida eterna, muy bien. Por derecho la merezco, ¿no? ¿Qué pensaba un judío de la época acerca de la vida eterna? ¿Qué saben? Recuerden, el pueblo judío, la promesa para ellos, ¿qué era? Sí, pero ellos, ¿qué iban a recibir qué? ¿Por qué iban a recibir? ¿Qué les pidió? ¿Qué les prometió Dios? No, pero ¿qué les prometió? Tierra, la tierra prometida. Entonces, para ellos el concepto de eternidad era ¿qué? Que iban a resucitar. Entonces, ¿qué mejor que hacer un buen papel en esta vida que tengo para que cuando resucite vaya por lo guardado? ¿Sí me explico? Entonces, el concepto de vida eterna que tenía este joven rico era, mientras mejor viva esta vida, mejor voy a pasar la venidera. Y más si soy un buen religioso, ¿no? Y más si soy una persona que se merece por todas las obras que hago. Casi es, vengo simplemente a que me selles, como decías, lo que ya tengo por herencia. Porque lo gané, porque lo merezco. Eso pensaba. Pero ¿qué sucede? La pregunta 1 del grupo 2 decía, ¿cómo pensaba el joven rico que iba a heredar la vida eterna entonces? Haciendo cada una de las cosas que hemos hablado, ¿no? O sea, mientras más me esfuerzo en esta vida, ¿sí? Voy a estar más cerca de la línea
de recibir la vida eterna. Sí. Voy a hacer esta pregunta para que todos, incluso los que están del otro lado, la escuchen porque no la escucharon. La pregunta que me hacen es la siguiente. ¿Cuál era la intención del joven al venir al frente de Jesús y hacerle esta pregunta? ¿Era realmente que el joven sentía lo que pedía o quería poner en prueba a Dios? ¿Qué piensan? ¿Quería la aprobación? ¿Venía a presumir su arrogancia? ¿Jactarse? Mi pensamiento en cuanto a la lectura, por todo lo que dice la lectura, yo creo que él venía porque si él realmente hubiese tenido una intención en el corazón clara de quién era Jesús, porque la pregunta 2, vamos a la pregunta 2 del grupo 1 para responder esta pregunta. El grupo 1, la pregunta 2 dice, ¿quién creía que era Jesús? Y aquí vamos a sacar la respuesta a esta pregunta que salió. ¿Quién creía el joven que era Jesús? Que era un maestro bueno, un profeta. ¿Y eso qué significaba? Porque es lo que nos da a entender. Viene y dice maestro bueno, pero si él realmente hubiese creído que Jesús era ese maestro bueno que él declaraba, cuando Jesús le dice en la pregunta 2 del grupo 2, ¿por qué el joven se aflige cuando Jesús le da las indicaciones que tiene que hacer? Que le dice, ve, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Cuál fue la actitud de él? Dijo, no. Y dice, y se fue y se entristeció en su corazón porque era demasiado lo que tenía. Entonces, ahora, recopilando esta información, más que él pensaba que Jesús, a lo que vemos, él pensaba que era uno más. Y es más, yo siento que él venía con la intención clara de su corazón de decir, Jesús, dentro de tu equipo, tú necesitas una persona como yo. Una persona que te pueda asegurar, Jesús, ¿sí? Con mi tarjeta Black, sin límite de crédito, que pases las mejores noches descansando porque te lo mereces, ¿sí? Una persona que sabe hacia dónde vas. Una persona que en esta vida tiene todas las charolas que tú necesitas para que nadie te haga problema. Aquí estoy, Jesús. Echa lo que me corresponde. Aquí estoy listo para heredar lo que me corresponde. Y Jesús lo mira y le dice, está bien, sígueme, pero vende todo lo que tienes. Despégate de todas aquellas cosas que te aferran a esto terrenal. Porque lo mío era claro. Jesús dijo, lo mío no es de esta tierra. Lo mío es trascendente y eterno. Y sígueme. Y el joven se fue triste. Ahora, este mandamiento o este mandato de Jesús, pensamos que muchas veces es solamente para los que tienen posesiones económicas o materiales. Y es más, viene después el hecho de decir que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? Y dice el relato, que un rico entre al reino de los cielos. Y pareciera que las riquezas y Dios no se llevan y están peleadas, ¿no? Y pareciera que Dios no quiere a personas ricas, porque mientras más pobre eres, mientras menos logros puedes obtener, pareciera que mejor cristianos somos. Pero pregunta, ¿este mandamiento es solo para las personas que poseen bienes materiales en abundancia? Porque, ay, me gustó. Para todo aquel que tenga algo que te aferre a esta tierra y no te permita seguir a Cristo es este mandamiento. Por el contexto de lo que viene hablando, por la persona que se presenta, se toca este tema. Y a veces, lastimosamente, han sacado doctrinas equivocadas de esto. Es decir, Dios está peleado con la riqueza. Quiere seguir a Dios, sé pobre. ¿Sí? Porque Dios quiere eso. Pero no hablamos de una pobreza material, sino que Dios nos quiere pobre en espíritu, para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para darnos. Es más, Pedro, que era el más visceral de todos, dice, a ver, maestro, por seguirte a ti lo he dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús dice, esta vida vas a disfrutar de las bendiciones que yo te voy a dar. Y vas a recibir hasta 100 veces más. Porque Dios promete darnos, siempre y cuando nosotros aprendamos a despegarnos. El problema es que muchas veces nosotros somos arrogantes como el joven rico. Y nosotros creemos que nos merecemos la vida eterna. Y nosotros creemos que si Jesús nos elige, nosotros podemos hacerle el favor a Jesús. Y decir, me eligió por lo que soy. Me eligió realmente por lo que tengo, por mis capacidades. Era el jugador que el equipo de Jesús necesitaba para que la obra en Zapopan avanzara. Y Dios te dice, no, yo te elijo, pero no por esa actitud del corazón. Pero ¿qué pasa?
cuando nuestra concupiscencia, cuando nuestra humanidad entiende que dejarlo todo no es abandonar, no es abandonarme, no es dejar el trabajo, no es dejar a mi familia, a mi padre y mi madre en forma física y deliberada, sino es poner a Dios por encima de ellos. Como había una mesa que recién estaba dando vuelta y que generaba conflicto esto. ¿Por qué? Porque hace unos meses veníamos estudiando acerca del poder que Dios nos da y el propósito que Dios nos da y la responsabilidad como hombres de ser esposos, de ser padres. Entonces, ¿qué ahora tengo que dejar a mi familia? No. El dejar a tu familia significa que por ninguna consecuencia, ninguna situación, tu familia va a estar por encima de Dios, sino que tú vas a buscar el orden divino. Va a estar Dios, luego viene Cristo, vengo yo y mi familia sujeta a mí porque yo soy capaz de sujetarme a Cristo. Y soy capaz de someterme al orden divino, de ponerme bajo el gran paraguas de la bendición, para que los problemas quedan afuera y Dios me dé la posibilidad de yo proteger a mi familia y proveer a mi familia y enseñar a mi familia y ser el pastor y el padre que mi familia necesita. Lo que pasa es que Jesús, en cuanto a los mandamientos que menciona de relación horizontal, le está diciendo, tú eres un buen religioso, pero eso no es suficiente. Si quieres seguirme, ¿sí? Quiero más y espero más. Eres capaz incluso de dejar todas esas cuestiones terrenales y enfocarte en lo que realmente es correcto para un hijo de Dios. Una de las cosas que necesitamos entender también acerca del prójimo, cuando está el relato del buen samaritano. La pregunta es, ¿quién es el prójimo en el buen samaritano? ¿Quién es el prójimo? Cuando leímos acerca de la historia del prójimo, nos dimos cuenta que cuando le preguntaron a Jesús quién era el prójimo, Jesús dijo, ¿quién de los tres, el publicano, el fariseo o el samaritano, es el prójimo del que está golpeado? ¿Cuál fue el prójimo? ¿Qué hizo el samaritano? Ayudarle. Entonces necesitamos entender que el prójimo no es cualquiera que está a mi alrededor. El prójimo empieza por mí. Yo tengo que aprender a ser prójimo, ¿sí? Es decir, ser sensible ante la necesidad, pero de la persona que realmente tiene una necesidad. A veces, esto lo digo con mucho temor delante de Dios y porque justamente era algo que hablábamos ayer con los pastores en el equipo ministerial, decíamos, a veces la gente cree que tu prójimo es cualquiera que está a tu alrededor. Pero no necesariamente cualquiera que está a tu alrededor despierta en ti el deseo por ayudar, el deseo por tener compasión, el deseo por amar. Dios te va a marcar la persona en la cual tú te vas a convertir y ese se va a convertir en tu prójimo. Es el que está más próximo. Prójimo significa próximo. Y a veces hay personas que las ves y pasan, ¿sí me explico? Esto es para meternos más en profundidad, pero ya que traes el tema aquí, quiero aclarar este tema para que no nos vayamos con ese concepto, con la carga de decir, uy, todo el mundo es mi prójimo. No, Dios te va a marcar donde tú tengas necesidad, porque el que pasó al lado de aquella persona que estaba golpeada en el camino, eran dos religiosos, y por su apuro y por hacer lo que tenían que hacer, pasaron de largo. Y un samaritano, enemigo de un judío que estaba golpeado, fue el que dijo, yo pago por él, arréglenlo, todo lo que gaste de más, pónganlo a mi cuenta. Y la pregunta al final, lo pueden leer en la historia del samaritano, el buen samaritano es, Jesús le pregunta, ¿quién es el prójimo del que estaba golpeado? No necesariamente el golpeado es mi prójimo, sino que yo tengo que aprender a ser prójimos de los demás. Eso no es algo que yo exijo, es algo que yo tengo que aprender a hacer. Eso es el prójimo. Tengo que tener cuidado con esa situación, con la historia del prójimo, ¿no? Pero por eso digo, volviendo a la inquietud de los mandamientos horizontales. Por eso Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, en primer lugar, con todo tu corazón, todo tu cuerpo y toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta ahí el juego que hay de palabras con tu prójimo como a ti mismo? Si tú no te amas, no eres capaz de ser prójimo de nadie. Y entonces no eres capaz de reconocer al prójimo como a nadie como a prójimo. Y si tú conoces a todo el mundo, o quieres reconocer a todo el mundo, y quieres hacer beneficencia o socialismo con todo el mundo alrededor tuyo, ¿sí? No es otra cosa de una negativa en tu corazón por no amarte a ti mismo. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos tener claro este concepto. Entonces Jesús le dice al joven rico, todo lo que tú haces es insuficiente. ¿Quieres realmente demostrarme que me amas? Porque nunca me has dicho que me amas o que amas a Dios. Entonces lo que yo necesito es una muestra de tu amor. Vende todo lo que tiene. Y el joven salió corriendo a vender todo lo que tiene y dijo, aquí estoy, te sigo. No, se entristeció en su corazón, ¿no? Y Jesús dice que miró a este joven. ¿Y cómo lo miró?
¿Cómo dice el versículo? Lo amó. Lo amó. Sabiendo que este joven no iba a cambiar y que su corazón estaba lejos de hacer lo que era correcto. Sin embargo, lo amó. Podemos aquí pensar, entonces la Biblia se contradice, porque entonces Dios sí odia el pecado, pero ama al pecador. Si has escuchado ese concepto, ¿verdad? Muy trillado, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. La palabra de Dios dice que tanto el pecado como quien contiene el pecado aborrece a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es para todo aquel que crea. Entonces, a mí no me toca juzgar al pecador. Si me pongo en la parte de lo que Cristo hizo por aquel persona, mirándola con compasión, con amor, el pecador no me toca a mí juzgarlo. ¿Qué me toca hacer con el pecador? Amarlo. ¿Y de qué manera lo voy a amar? Hablándole de Cristo. Ni solapando su pecado, ni justificando su pecado, ni dándole falsas expectativas, sino simplemente yo muestro amor cantándole, si me permite la expresión, cantándole la justa, porque Jesús no hizo otra cosa más que decirle al joven lo que tenía que hacer. Y el joven, con un corazón renegado hacia Dios, con un corazón lejos de Dios, un corazón que estaba encerrado en los placeres de este mundo, en la riqueza, en lo que él obtenía, en lo que él había heredado seguramente, porque estaba acostumbrado a heredar, él dice que prefirió lo material. Entonces, nuestra responsabilidad como hombres para con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, más que juzgarlos como pecadores, es poder poner sobre ellos una mirada de amor como Jesús lo hizo y compartirles de Dios. Dios se encarga del resto. Recuerda, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Yo no. Entonces, hombres, dice que Dios lo miró, Jesús lo miró con amor, con compasión, no lo juzgó y le dijo lo que le tenía que decir. Y el joven siguió su camino. Pero hay algo muy interesante que es una lección para nosotros también. Y ahora sí es la pregunta 3 del grupo número 2. Cuando Jesús le dice al joven qué es lo que tiene que hacer, le dice, ven, sígueme, toma tu cruz. ¿No? Eso es lo que le dice. ¿Y qué significa esta expresión? Grupo 2. No vivir yo, sino vivir conforme a lo que Cristo dice, ¿ok? ¿Los otros grupos qué piensan? Un cambio de actitud. Sacrificio. Jesús, invitación para que Jesús sea su Señor. Miren, vamos a contextualizar para que nosotros ahora entendamos la magnitud de esta palabra de Jesús. Ven y sígueme. Habla de, ok, estoy dispuesto. A ver, ¿para dónde vamos? Pero toma tu cruz. ¿Qué significaba para un judío tomar la cruz en ese entonces? Era muerte, era renunciar, o sea, eres una persona sin derechos, eres una persona que lo había perdido todo, era una persona que dependía de la justicia, era una persona que todo el peso de la ley había caído sobre él y estaba condenado. Era decir, ya no vivo, ya estoy entregado. Ahora todo lo que pase de aquí en adelante es consecuencia de lo que he vivido. Ahora, cuando Jesús nos dice a nosotros, toma tu cruz, significa, renuncia a todos tus derechos, le está diciendo al joven rico y lo está diciendo a nosotros. Renuncia a todos tus derechos. Y ahora vas a vivir bajo la ley de Dios. Entonces, si pensamos la ley de Dios, y pero la ley de Dios es muy dura. Sí, es dura, pero es justa y es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a renunciar. Tomar la cruz significa eso. Renuncio y me pongo bajo el control absoluto de Dios. Sabiendo que la consecuencia de la cruz no va a llegar en mí. ¿Por qué? Porque alguien tomó mi lugar en la cruz. Pero yo estoy dispuesto a cargar la cruz. ¿Qué significa vergüenza? ¿Qué significa renuncia? ¿Qué significa pérdida de derechos? Pero que a la hora de saber que no voy a ser clavado porque alguien fue clavado en mi lugar, significa vida y vida en abundancia. Yo te pregunto, identificarte como cristiano, tomar la cruz en tu trabajo, con tu familia, ¿es algo que te trae beneficios? En principio no, la gente te mira raro y te llama aleluya y te dice ahí viene viene aquel, y incluso a veces te denigran y te hacen un lado. Ya no te tienen confianza. Alguien me decía anoche, hay una persona que yo conozco que dijo, prefiero ver a mi hijo muerto que se haga aleluya. Entonces dice, wow, ese rechazo genera la cruz de Cristo.
Pero cuando sabemos que nosotros la cruz de Cristo no es otra cosa más que un símbolo de vida y vida eterna, ¿qué hacemos ante el llamado de Jesús en nuestras vidas? Ven, sígueme, toma tu cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Era clara la declaración de Jesús para este joven. No puedes servir a dos señores, Mateo capítulo 6. No puedes servir a dos señores porque vas a aborrecer uno o vas a amar a otro. Entonces, en este mundo hay que decidirnos. Este versículo no necesariamente va contra las riquezas ni contra los ricos, ¿sí? No va en contra de eso. Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Lo que tenemos que entender es que todo aquello que estorbe, que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas y que nosotros realmente podamos tener la seguridad de salvación, hay que quitarlo de nuestra vida porque estorba. Te hago esta pregunta. Si hoy Jesús entra por esta puerta, se para aquí enfrente y te mira a los ojos y te dice, ven, sigue, vamos, toma tu cruz. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a orar para terminar en este día y reflexionemos, hombres, en nuestros corazones. Jesús no está peleado con que a nosotros nos vaya bien. Cuando hablamos bien, hablamos de todo, ¿eh? Y no está peleado con que nosotros tengamos dinero. Porque recuerda, Dios no te va a dar más de lo que tú puedas administrar. Porque si tú obtienes más, tu corazón se va a perder. Entonces, que no sea tu visión en este mundo obtener de más. Dile a Dios como el sabio Salomón, ¿no? Como el sabio escribió. Dame lo justo y necesario para que no me aparte de ti, para que no me queje de ti. Pero nuestra mirada siempre puesta en el lugar correcto. Nuestra mirada puesta en Jesús. Y estar dispuesto a que si Jesús aparece hoy en tu vida y se revela hoy en tu vida, se ha revelado en esta mañana, y te dice, ven, sigue, toma mi cruz, que tú puedas tener la certeza en tu corazón de decirle, aquí estoy, cuenta conmigo. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella sigue desafiando nuestros corazones. Y quiero pedirte por cada hombre aquí presente y cada persona que esté escuchando este mensaje, que el poder de tu Espíritu realmente transforme sus corazones. Señor, la brecha sigue abierta. La necesidad de hombres con corazones diferentes que realmente, Señor, pongan sus miradas en el lugar correcto, sigue necesitándose. Y es por eso que en esta mañana, en este día, yo clamo a ti por el corazón de esos hombres, por el corazón de personas que estén dispuestos a tomar tu cruz, a tomar su cruz y seguirte. Señor, necesitamos hombres valientes, hombres que se levanten y marquen la diferencia y que digan y que exclamen y griten en este mundo que la solución para este mundo no es otro más que Jesucristo. Que nuestras vidas, que nuestros pensamientos, que nuestros hechos hablen de aquel que dio vida y vida en abundancia y eterna en nuestros corazones. Y que todos los que estamos aquí podamos salir con esa certeza de que la vida que tenemos es porque Cristo ya vive en nosotros, ha quitado el pecado de nuestros corazones y podemos disfrutar de la seguridad de la vida eterna por la sangre de Cristo. Oramos en el nombre precioso de aquel que lo dio todo por nosotros. Amén y amén.